¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta conferencia científica de hipertensión arterial en tiempos de pandemia. La enseñanza que nos deja. Bienvenidos al lanzamiento de Telmivitae, telmisartán de 40 y 80 miligramos, medicamento bioequivalente e intercambiable para el manejo efectivo y seguro de los pacientes hipertensos con cuadros metabólicos asociados. Y para dar inicio a esta increíble conferencia, damos la bienvenida a Roxana Romero, Country Manager Galenicum Perú, quien nos dará las palabras de bienvenida. Adelante, Roxana, ¿cómo estás? Buenas noches. Por favor, desmutéate, Roxana, para que te escuchemos. Ahora sí. Ahora sí, buenas noches con todos. Ahora sí, buenas noches con todos. A nombre de Galenicum Perú y Telmivitae, doy inicio a este interesante momento de conocimientos e intercambio de experiencias. Hoy abordaremos un tema relevante para estos tiempos: hipertensión en tiempos de pandemia y la enseñanza que esto nos deja. Para ello, contamos con la presencia del Dr. Walter Alarco León, jefe de Cardiología Clínica del INCOR. Desde ya, nuestro agradecimiento por su tiempo y dedicación. Gracias, doctor Alarco. Ustedes conocen a nuestro equipo de especialistas que mes a mes llegan con información de nuestras marcas y esta vez con la novedad de Telmivitae. Gracias a ellos, hoy nos encontramos todos aquí reunidos. Esperemos que pronto podamos encontrarnos físicamente. Este es un adelanto de una serie de convocatorias que Galenicum tiene para ustedes. Porque aquí en Galenicum, y ustedes saben, creemos en la vida. Y ustedes son ese vector tan importante que permiten que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Gracias a todos. Que empiece la conferencia. Seguros, económicos e intercambiables. A la hora de decidir el tratamiento idóneo de un paciente, es importante entender su patología como recetarle un medicamento eficaz y seguro. El medicamento de referencia ofrece las mejores garantías, mientras que los similares son más económicos, pero no se ha demostrado que su efecto terapéutico sea equivalente al del medicamento de referencia. Por ello, la empresa farmacéutica española Galenicum Vitae pone a su disposición exclusivamente medicamentos bioequivalentes bajo las directrices de la Comunidad Europea, es decir, medicamentos intercambiables. Los medicamentos bioequivalentes son eficaces y seguros, como el de la referencia, hecho que se demuestra con los respectivos estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, pero además tienen un precio accesible. Dos medicamentos son bioequivalentes si son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas y sus biodisponibilidades luego de su administración son similares a tal punto que cabe prever que sus efectos serán esencialmente los mismos. Los estudios de bioequivalencia comparan la velocidad y tiempo de absorción, así como la concentración plasmática de un medicamento referente con otro medicamento que contiene el mismo principio activo en la misma concentración y forma farmacéutica, demostrando si dos formulaciones del mismo principio activo son terapéuticamente equivalentes. Tienen perfiles de eficacia y seguridad similares, y por ello son intercambiables sin ningún tipo de riesgo para el paciente. Todos los medicamentos de Galenicum Vitae han sido sometidos a estudios de bioequivalencia antes de ser registrados y comercializados en Europa y en el resto del mundo. Por lo tanto, son un tratamiento de garantía para todos los pacientes. Infórmese sobre bioequivalencia y consulte nuestros estudios en galenicumbitae.com. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Roxana, primero por sus palabras de bienvenida y a todos los doctores que están conectados y ya nos comentarán más adelante sobre este interesante video que han visto. Queremos dar las gracias muy especial a los laboratorios Galenicum, transnacional farmacéutica española de presencia global, cuyo principal valor diferencial radica en su cartera de productos bioequivalentes e intercambiables en diferentes especialidades de la salud. Y ahora sí quiero dar el pase
al doctor Walter Alarco, que nos brindará la conferencia. El doctor Alarco es médico cardiólogo con maestría en epidemiología clínica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Jefe de cardiología clínica del Instituto Nacional Cardiovascular INCOR, miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología del Perú, miembro de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, investigador y ponente nacional e internacional. Con ustedes, adelante, doctor Alarco. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta noche, luego de un día de arduo trabajo. Yo trataré en los siguientes 40 minutos tratar de hablar un poco de lo que es la evidencia en cuanto a hipertensión arterial en tiempos de pandemia, la enseñanza que nos deja. Puntualizar algunos aspectos. Muy bien. Ahí tienen mis conflictos de interés, ¿no? Como ustedes saben, trabajo en el INCOR, en el Instituto Nacional Cardiovascular. Y esta es la agenda que les propongo para los siguientes minutos. La hipertensión arterial como un factor de riesgo para COVID, el manejo de la hipertensión según las guías, fármacos para el tratamiento de la presión y lo que es COVID, el hipertenso post-COVID y qué cosa nos está dejando la pandemia para lo que significa el tratamiento de la hipertensión. Aquí cabe muy bien el término que estamos en una pandemia y esperemos que ya estemos saliendo de esta, pero sobre otra pandemia. Recordemos que la hipertensión arterial ya de por sí la podemos considerar una pandemia, que desde el año 75 hasta aproximadamente el 2015 lo que hemos tenido es un incremento exponencial del número de pacientes con hipertensión. Hemos pasado los 1.100 millones de habitantes con hipertensión arterial y la hipertensión es el factor que más contribuye a la carga mundial de morbilidad y mortalidad. Vean ustedes, casi 14% de las muertes, 9,4 millones, podemos decir que se deben a hipertensión. Y si dividimos el mundo en relación a sus ingresos económicos, vamos a ver de que independientemente de qué país estuviéramos hablando, en la gran mayoría de ellos la hipertensión arterial sigue siendo la primera causa de mortalidad. El grupo de crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia hace muy poquito sacó una revisión sistemática en cuanto a lo que podría ser la prevalencia de hipertensión arterial y la incidencia de hipertensión en nuestro país. Por lo menos para esta revisión nos hablan de una prevalencia aproximadamente de 22%, más o menos, pudiera ser un poco más. El estudio de la Sociedad Peruana de Cardiología nos hablaba de casi un 25% de pacientes hipertensos, con una incidencia de 4,2%. Eso nos está diciendo de que aproximadamente 4 nuevos casos cada 100 personas. Y vean ustedes, estamos en una pandemia en donde no solamente tenemos más hipertensión arterial, sino también más diabetes y más obesidad. Es decir, las enfermedades crónicas no transmisibles y estos factores de riesgo pues se han incrementado significativamente y más aún en la población mayor de 65 años. Y esta es la pandemia del COVID, ¿no? Este gráfico está actualizado hasta la quincena de febrero y está claro pues cómo estamos saliendo de una tercera ola, ¿no? Claramente la tercera ola en cuanto a lo que es infección de número de personas ha sido brutal, ¿no? Más de 415 millones de habitantes del mundo contagiados con COVID, más de 5 millones de pacientes muertos y en el Perú, pues como sabemos, es uno de los países más golpeados de la región. Y hay una relación entre lo que son los factores de riesgo cardiovascular y el COVID. Ya mencionamos la diabetes, ya mencionamos la obesidad y la hipertensión arterial están asociados también a lo que puede ser la severidad del COVID, porque de alguna manera hay un nexo fisiopatológico entre ellos, como luego lo vamos a ver. Ustedes recordarán lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y cómo hay un sistema paralelo que forma parte de este, que es el sistema de la ECA2 con la formación de angiotensina 1,7, que de alguna manera contrabalancea los efectos adversos y maléficos, perjudiciales que pudiera ser la angiotensina 2, ¿no? En cambio, la angiotensina 1 de alguna manera contrabalancea este problema. Pues bien, se sabe de que el COVID ingresa a la célula, el virus ingresa a la célula
debido a su unión a la ECA2, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo eso en cuenta. Y sabemos que el COVID produce a su vez una serie de complicaciones cardiovasculares, que sería muy amplio tocarlo el día de hoy. Ahora estamos hablando específicamente de hipertensión arterial, pero ya hemos tenido 2 años de pandemia con una serie de webinars en donde se ha mencionado pues la relación de COVID con injuria miocárdica y una serie de complicaciones cardiovasculares agudas, desde el síndrome coronario agudo, las arritmias, la miocarditis, la insuficiencia cardíaca, etc. Lo cierto es que los primeros reportes que empezamos a tener a inicios en el primer semestre del 2020 nos hablaban que la hipertensión arterial era uno de los factores de riesgo más prevalentes en los pacientes hospitalizados con COVID. Y a su vez que la hipertensión arterial estaba muy relacionada a el peor pronóstico de los pacientes que iban a UCI, de los pacientes que no sobrevivían a un COVID severo. Incluso los metaanálisis de inicios del 2021 o fines del 2020 nos hablaba también de que un paciente hipertenso tenía casi 2.6 veces más de morir a causa del COVID. Sin embargo, también hay que mencionar de que de todas maneras existía una plausibilidad biológica para esto, porque hay mecanismos fisiopatológicos que de alguna manera están interrelacionados en lo que significa desde el ingreso del COVID y el daño de órgano blanco, y también lo que es hipertensión arterial y, por qué no decirlo, también diabetes, ¿no? Y aquí quizás un punto común de ellos es la disfunción endotelial. Disfunción endotelial que se produce por una serie de mecanismos que van desde la inflamación, la tormenta de citoquinas, la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el aumento de la actividad simpática, la fibrosis, la disminución de la disponibilidad del óxido nítrico. Por tanto, sí, existe una plausibilidad biológica en lo que puede ser el COVID con estas formas severas y la hipertensión arterial, ¿no? Y todo esto a su vez me puede llevar a un incremento de la presión arterial. Vean ustedes, sin embargo, luego ya empezamos a tener estudios un poco más refinados, un poco más ajustados a otras variables, con análisis multivariables, ya no solamente eran registros, donde veíamos pues que la hipertensión arterial por sí sola no necesariamente era un factor de riesgo, sino que también podía estar asociado a otras variables. Y de esas otras variables, las que destacaban por sobre todas eran la edad, que como sabemos ya de por sí existe una relación directa en lo que es edad y enfermedad o daño cardiovascular. A más edad, más probabilidades de tener enfermedad cardiovascular, y lo que es alguna enfermedad cardiovascular preexistente. Este estudio es bastante interesante, del año pasado nada más, en donde vean ustedes en donde veíamos pacientes con COVID, tanto los que sobrevivían como los que morían por COVID, y de alguna manera había un ajuste en relación a la edad. Lo que quedó demostrado era de que la edad explica muy bien la presencia de hipertensión arterial entre los que sobreviven al COVID, pero no tan bien la presencia de hipertensión arterial entre los que mueren. Es decir, la edad no llega a explicar completamente la asociación entre HTA y mortalidad. Y luego tenemos este otro estudio, ¿no? También bastante grande, en donde vean ustedes cómo claramente los factores de riesgo cardiovascular, y aquí están 3 de ellos, hipertensión, diabetes y tabaco, no explica en sí las complicaciones cardiovasculares, más sí enfermedad cardiovascular preexistente, como puede ser insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, fibrilación auricular. Entonces, en resumen, según la Organización Mundial de la Salud, en este boletín publicado en junio del 2021, casi toda la evidencia existente sugiere que la hipertensión aumenta el riesgo de severidad del COVID, mortalidad, ingreso a UCI. Sin embargo, no está claro si este incremento es independiente de otros factores de riesgo. Lo cierto es que esta pandemia se da en el contexto de pacientes con hipertensión arterial, y cada vez también más pacientes engruesan este grupo de enfermedad. Y en ese sentido hay que recordar pues cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión arterial. Estas quizás son 3 de las guías más importantes. No he puesto aquí quizás la foto
de la guía de la Sociedad Interamericana de Cardiología, pero de alguna manera se alinea a lo que nos dice la guía europea y la guía de la Sociedad Internacional, que fue publicada el año 2020, que es quizás la última guía grande publicada, ¿no? Como sabemos, estas guías, en resumen, lo que nos hablan un poquito es sobre el diagnóstico y la importancia que tienen hoy en día los dispositivos, ¿no?, para hacer diagnóstico de hipertensión arterial y también para seguimiento. Nos hablan de manera muy clara de la estratificación de riesgo cardiovascular que tenemos que hacer a nuestros pacientes hipertensos. Nos indican que la terapia combinada es sumamente importante para un grueso de la población, la importancia de lo que es medir la presión arterial y cómo debemos educar al paciente para que sepa cómo tomarse la presión arterial, y también educar al paciente para mejorar la adherencia del mismo a las terapias y cómo debemos hacer el seguimiento y monitoreo. Está claro que en el 2017 los americanos bajaron su valla a considerar hipertensión arterial a aquellos valores que iban de 130 a 80, pero más que todo, la idea era insistir en los cambios de estilo de vida en esta población, en este grueso de pacientes, más que en dar tratamiento farmacológico, aunque seguramente entre un 15 o 20% de esta población requería medicación. Pero sin embargo, todos los demás están alineados todavía en considerar hipertensión arterial a aquellos pacientes que van con presiones en consultorio por encima de 140 de sistólica o 90 de diastólica. Pero aquí, como mencioné, hay dos métodos que cada vez están abriendo más espacio y que son sumamente útiles y que nos dan una mejor valoración del perfil del paciente hipertenso, de cómo se comporta la presión arterial en 24 horas, en el día, en la noche, cuál es la variabilidad, si hay o no hay descenso nocturno, como son el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es el mapeo, en donde ustedes tienen que tener bastante claro cuáles son esos puntos de corte, y el automonitoreo de la presión arterial, también denominado AMPA, que es pues la medida que el paciente hace en casa con un equipo calibrado y validado. Lo importante también es tener en cuenta que gracias a estos equipos uno puede determinar también qué pacientes pueden tener hipertensión de bata blanca y qué pacientes pueden tener hipertensión enmascarada, que como ustedes saben, el paciente con hipertensión enmascarada es un paciente de alto riesgo y que debemos tratar tan igual como un paciente hipertenso. Y como mencioné, estos aparatos nos sirven para identificar perfiles de riesgo de los pacientes. Y por ejemplo, este es un estudio ya que tiene algunos años de población catalana, donde vean ustedes cómo más de 64,000 pacientes seguidos por 4 años aproximadamente, lo que nos demostró es que no solamente la presión en consultorio, más bien la presión en consultorio se queda corta muchas veces para determinar mortalidad cardiovascular en relación a lo que puede ser determinar qué pacientes pueden tener presión arterial alta durante la noche. Una población muy importante de esta es la población diabética. O este otro estudio donde nos indicó cómo el incremento matutino de la presión arterial, que es aquella, pues, digamos, elevación de presión arterial antes de la siguiente toma, está muy relacionada a lo que también puede ser daño de órgano blanco, stroke, infarto, muerte súbita, revascularización coronaria, o sea, los MEIS. Vean ustedes cómo un paciente que incluso tiene presión arterial alta en casa, en la mañana, y presión arterial normal en consultorio, es un paciente de más riesgo que aquel que puede tener presión alta en consultorio y presión normal en su casa. Entonces, el mapa nos ayuda a determinar este grupo de pacientes. Como mencioné, algo que también es muy importante en las guías es la estratificación del riesgo cardiovascular. Se han impuesto dos estratificaciones, pero que, digamos, forma parte de las recomendaciones de los americanos, que es su calculadora de estimación de riesgo, la SCBD, pero que no está validada en nuestra población. Y luego, últimamente, la última guía europea de prevención ya nos habla no solamente del riesgo SCORE, del score de riesgo SCORE, sino nos habla del score de riesgo SCORE 2, que tampoco está plenamente validado en población latina. Se considera o se dice que de repente habría que corregirlo, ajustarlo, multiplicando el resultado a 0.7.
Lo cierto es que aquí el mensaje, ¿cuál es? El mensaje es estratificar el riesgo, ¿no? La estratificación de riesgo puede hacerse a través de estas calculadoras de riesgo. Podemos utilizar el score de riesgo de Framingham, sí validado en población latina, un score de riesgo que tiene ya muchos años, o también podemos enumerar los factores de riesgo del paciente. Lo importante es que estos scores nos hablan de la estimación de probabilidad de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y mortalidad a 10 años. Pero eso no nos dice que el riesgo del paciente de hacer un evento puede ser de repente en una semana o puede ser en 5 o 8 años. Lo importante es saber de que si yo tengo un paciente de alto o muy alto riesgo cardiovascular, inmediatamente debo tomar medidas agresivas, tanto en lo que significa incentivar un estilo de vida saludable, como de un tratamiento farmacológico agresivo y precoz. Aquí vean ustedes una enumeración de factores de riesgo. Hay factores de riesgo tradicionales, emergentes, muchos de ellos clínicos, otros pueden ser biomarcadores de laboratorio, o la necesidad de pruebas como puede ser un ecocardiograma para determinar también si es que ya existe algún daño de órgano blanco. Acá tienen otra forma de presentar los scores de riesgo, sobre todo en población diabética e hipertensa, donde podemos considerar pacientes de moderado riesgo, riesgo alto, riesgo muy alto. Ya de por sí, si hablamos de un paciente hipertenso con diabetes, ya es un paciente de alto riesgo cardiovascular, que incluso puede pasar a la categoría de muy alto riesgo si tiene ya algún grado de daño de órgano blanco, que puede ser un daño de órgano blanco clínico o subclínico. ¿Y por qué es importante eso? Porque el tratamiento farmacológico de alguna manera va a estar en relación a la edad del paciente, a las comorbilidades que éste pueda tener, ¿no? O enfermedades concomitantes asociadas, como puede ser la diabetes, la enfermedad renal crónica, la presencia de enfermedad coronaria, etcétera, ¿no? Y su grado de riesgo cardiovascular, como lo ven en esta tabla, ya bastante conocida por todos ustedes, no es una tabla reciente. ¿Y eso por qué es importante? Porque, como mencioné, según las características del paciente, según su presión arterial, va a haber en algunos casos la necesidad de solamente brindarle inicialmente un estilo de vida saludable, recomendaciones higiénico-dietéticas, pero en otros casos, como en el paciente de alto o muy alto riesgo, ya la necesidad, como lo mencioné, inmediata de recibir un tratamiento farmacológico. Y eso es lo que nos dicen las guías. Vean ustedes lo que nos dice en la guía europea. Se recomienda un inicio temprano del tratamiento farmacológico en individuos con hipertensión de grado 2 y 3. Así sea un hipertenso, podríamos decir, con presiones de 145/95, ¿no? Además del estilo de vida saludable. Ahí tenemos los objetivos, ¿no? Debemos empoderar a nuestro paciente en la toma de presión arterial, en casa, en domicilio. Vean ustedes ahí cuál es el objetivo. En el caso del automonitoreo que va a hacer nuestro paciente, los objetivos son una presión sistólica por debajo de 130, una presión diastólica por debajo de 80, lo mismo que lo que puede significar la medición en consultorio. Ahora, cuando ya nos vamos ingresando al tema del tratamiento farmacológico, también está clara en las recomendaciones. Tenemos 5 familias de antihipertensivos, 4 de ellas están casi a un mismo nivel. Un antagonista, un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con una tiazida o con un diurético tiazídico o tiazídico-like, y un calcio antagonista, y luego, si no controla la presión arterial, agregaremos un beta bloqueador. Idealmente, en aquellos pacientes que requieren terapia combinada, se debería dar la combinación fija, es decir, en un solo medicamento. Quiero hablar un poquito más de lo que son los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Donde tenemos a los inhibidores de la ECA y los SARA2. Sabemos, la evidencia lo sustenta, que ellos tienen a su vez beneficios clínicos de reducción de morbimortalidad cardiovascular y de daño de órgano blanco, que está sustentado en una serie de ensayos clínicos. Estos han llevado a la recomendación de saber de que si yo quiero reducir la presión arterial, puedo utilizar estos fármacos, pero que a su vez también serían muy importantes en aquellos pacientes que tienen hipertrofia ventricular,
si quiero proteger el riñón, si tienen ya micro o macroalbuminuria, si hay algún grado de disfunción renal no muy severa, en pacientes que pueden haber tenido ya un stroke o un segundo stroke, en infarto previo, en prevenir insuficiencia cardíaca o tratar la insuficiencia cardíaca, en prevenir la aparición de fibrilación auricular, en pacientes con diabetes, en pacientes de perfil de alto riesgo cardiovascular. Como ven ustedes en ese metaanálisis ya de algunos años, pues casi mantienen las mismas recomendaciones y el mismo perfil de protección cardiovascular. Pero con una diferencia. Como ya lo sabemos, los ARA2 son fármacos mucho mejor tolerados, se suspenden menos y ahí, por tanto, tendríamos una mejor adherencia con los ARA que con los inhibidores de la ECA. Y aquí unas palabras para uno de los ARAs que de alguna manera nos está convocando el día de hoy, que es el telmisartán. Y en ese sentido solamente resumir la evidencia de telmisartán diciendo algunas cuestiones bastante puntuales. Media prolongado, es el ARA2 que tiene el tiempo de vida. Tiene por su estructura química muy similar a las glitazonas una acción de agonista PPAR-gamma, que como ustedes saben, el PPAR-gamma ayuda un poco al trabajo de la insulina y por tanto a disminuir la resistencia a la misma. Tiene evidencia en cardioprotección, en nefroprotección, en un beneficio metabólico. Tenemos información de que en los estudios en donde ha intervenido telmisartán, como en el OnTarget, hay menos casos de diabetes de novo, menos fibrilación auricular, menos MACE en pacientes de alto riesgo cardiovascular, como fue el OnTarget, menos hipertrofia y prevención de stroke secundario. Vean ustedes, en esa gráfica les muestro claramente cómo el telmisartán ejerce sus efectos bloqueando la angiotensina 2, pero también por ese agonismo PPAR-gamma tiene acciones metabólicas interesantes, como disminuir dislipidemia, disminuir la resistencia a la insulina y disminuir la proliferación celular. Ustedes en esa tabla, en relación a lo que puede ser la insulina en ayunas, el nivel de triglicéridos, el nivel de adiponectina, que ya saben de por sí es una hormona favorable para lo que es cuestiones metabólicas, más bien está más alto, y menos proteína C reactiva, por tanto hay un efecto antiinflamatorio. Y a su vez tiene dentro del continuum cardiovascular y el continuum renal estudios que han demostrado su beneficio. Este es un metaanálisis mucho más reciente, ¿no? Del 2018, donde vean ustedes claramente cómo con distintos estudios queda demostrado que telmisartán mejora la resistencia a la insulina. Y bueno, queremos calzar un poco lo que ha significado estos 2 años de lo que es la pandemia y la infección por COVID. Recordemos inicios de 2020, cuando teníamos pues nuestras charlas de hipertensión y existían muchas dudas en cuanto a que si los IECA o los ARA2 unirse a la ECA2, que como saben, cuando uno da un IECA o un ARA2, el ECA2 tiende a aumentar. Algunos decían que había que suspenderlo. Luego, información que nos decía que más bien había algún efecto protectivo contra formas severas. Bueno, ya han pasado 2 años y creo yo que podemos tener un poco más de información, ¿no? Este es uno de los metaanálisis más recientes, de fines del 2021, con una serie de estudios. Muchos de ellos son registros observacionales, todos son registros observacionales, ¿no? De la China, de Europa. Lo cierto es que aquí lo que demostró es que no hay ningún tipo de acción perjudicial de utilizar un IECA o un ARA2 en aquellos pacientes hipertensos que al final terminan con una infección por COVID. Obviamente estamos ya en era de vacuna y sabemos que esa es la primera acción que podemos tener los seres humanos para protegernos de formas severas del COVID. Pero en un paciente hipertenso, y tenemos pacientes, lamentablemente todavía, un grupo de población que no quiere vacunarse, pues eso hay que tenerlo en cuenta.
Y a esos metaanálisis, que son el conjunto de lo que son registros observacionales, podemos sumarle ya algunos ensayos clínicos que han salido publicados. Este es uno de ellos, del profesor López, ¿no? En donde nos dice pues que no vale la pena descontinuar el uso, sino más bien continuar con el inhibidor de la ECA o el ARA2, porque esto ha demostrado evitar hospitalización, evitar muerte en los pacientes admitidos por COVID-19. En general, todos los antihipertensivos, ninguno de ellos debería ser suspendido en pacientes admitidos por COVID o infectados en COVID en casa. Obviamente, tendríamos que individualizar en los casos severos, en donde puede haber hipotensión, pues bueno, ahí habrá que tomar una decisión individualizada. Aquí les presento otro estudio, un estudio de corte de más de 2 millones de pacientes hipertensos, y cuando se compara con otro grupo farmacológico, como por ejemplo pueden ser los calcioantagonistas, quienes mejor salen parados, quienes mejor evolución tienen, quienes menos efectos, digamos, deleterios o mejor dicho, menos morbimortalidad van a tener, son aquellos pacientes que toman un YECA o que reciben un ARA2. Y luego, más bien, podríamos hacer una pregunta más intrépida. Si los YECA o los ARAs tienen algún rol en lo que es el tratamiento para COVID. Hay muchos estudios clínicos hoy en día corriendo al respecto. Algunos se han caído, por ejemplo, con dar allopurinol, dar estatinas. Con el tema de YECA y ARAs hay estudios publicados con los sartán, que tampoco han salido. Yo presento este estudio que es más que todo, podríamos decir, que nos da que pensar. Es un ensayo abierto, no es un ensayo ciego, y por ahí pues hay algo de sesgo, de pacientes que recibieron telmisartán 80 miligramos 2 veces al día por 14 días, ¿no? Y vean ustedes cómo hay menos incremento de la proteína C reactiva el día 5 y 8, y también un objetivo secundario que fue un tiempo al alta mucho más corto, menos ingresos a la UCI, menos muerte en estos pacientes. Es simplemente un estudio, pero en sí es el único estudio con un ARA que ha demostrado algún beneficio. Es un estudio argentino, ¿no? Un poco para un análisis, y quizás, pues, de repente habría algún estudio adicional que tendría que hacerse mucho más grande, y quizás sí ya un ensayo clínico doble ciego. Lo cierto y lo importante es presentarles el algoritmo del manejo de la hipertensión arterial de la Sociedad Europea de Cardiología. Ya lo conocen, ya tenemos aproximadamente 3 años y un poquito más de esta guía, donde está claro que vamos a tener un grupo de pacientes que van a requerir monoterapia, pacientes hipertensos de grado 1, pacientes mayores, pacientes frágiles, pacientes que de repente sean un poco más dependientes mayores. Entonces, la monoterapia no ha perdido vigencia. Podemos dar monoterapia a un buen grupo de pacientes, pero también hay que reconocer que tenemos otro grupo de pacientes hipertensos de alto riesgo que van a requerir desde el inicio terapia combinada, y como lo menciona el algoritmo, si vamos a dar terapia combinada, démosla en lo posible. Sabemos que podemos tener algunas limitaciones, pero sí se puede darlo en una sola tableta, en un solo comprimido, y debemos escoger un YECA o un ARA y combinarlo con un calcio antagonista o con un diurético, tiacídico o tiacida light, como es la indapamida o la clortalidona, que teóricamente tendrían mejor beneficio que la hidroclorotiacida, ¿no? Si no controla, ya vendría la triple terapia. Si no controla, estaríamos entrando en lo que llamamos ya la población de hipertensión resistente, donde agregaríamos un beta bloqueador o un beta bloqueador antes, si es que además el hipertenso tiene alguna condición específica para el uso del beta bloqueador, o también podríamos agregar la espironolactona, ya que, como ustedes saben, dentro de la población con hipertensión resistente tenemos un número importante de pacientes con hiperaldosteronismo primario. Obviamente, para eso también es muy importante hacer el descarte de pseudoresistencia. Vean ustedes, aquí yo les presento en esa tabla lo que son las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de alguno de los ARAs.
y claramente resalta el telmisartán como el ARA2 con el tiempo de vida media más largo. Tiene, como todos los antihipertensivos, sus estudios de eficacia. Aquí lo vemos como es más eficaz que valsartán, o uno de los YECA, que también es quizás un muy buen YECA, como es ramipril, y que en el estudio en Target demostró ser tan bueno como ramipril para lo que es disminución de mortalidad cardiovascular. Terapia combinada tiene sus beneficios, ¿no? Los efectos clínicos de protección de daño de órgano blanco va a depender de lo que combinemos y de las bondades de cada fármaco, pero ciertamente es importante la terapia combinada para de alguna manera encontrar un beneficio sostenido, un rápido control de la presión arterial y reducir los eventos cardiovasculares y contribuyendo a una mejor adherencia. Pero en la pandemia también estamos viendo, y ustedes seguramente son testigos de ellos, pacientes que a su vez han tenido COVID y luego continúan teniendo algún tipo de secuela, de síntomas, que es a lo que le denominamos hoy en día el paciente con long COVID, ¿no? Paciente que tiene secuelas de COVID, muchas veces como consecuencia de complicaciones que han tenido debido a un COVID severo o por una perpetuación en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por comorbilidades o por el mismo estrés que produce el COVID desde un punto de vista mental en el paciente y por las condiciones que se han dado con el aislamiento. Si bien es cierto, ya no estamos 2 años atrás, pero hay mucha gente que todavía no sale de sus casas de manera como debería hacerlo. ¿Cuál es la prevalencia del long COVID? No está muy clara. Existen muchas variables que pudieran de alguna manera intervenir para que esto pueda ser prevalente en algunas poblaciones que otras. La vacunación, las enfermedades preexistentes, los factores socioeconómicos, la edad y el sexo del paciente. El long COVID se ha visto que es más frecuente en mujeres. La variabilidad de la metodología que querramos hacer para el diagnóstico. Lo cierto es que, como ustedes ven en este estudio con casi 50.000 pacientes, tenemos una serie de síntomas asociados al long COVID, pero de ellos sobresale claramente lo que van a ser la fatiga, la cefalea, los desórdenes de atención, la disnea, dolor torácico, hay muchos de ellos, y eso pues tenemos que tenerlo en cuenta y hay que preguntarle a nuestros pacientes. Lo que sí es interesante es que muchos pacientes hipertensos que desarrollaron COVID e incluso un COVID severo pueden tener una persistencia en la presión arterial. Pueden haber tenido presión arterial controlada previamente a la infección y luego pueden tener elevación de la presión arterial, ¿no? Las explicaciones van pues generalmente por mecanismos fisiopatológicos relacionados, ¿no? Una mayor activación simpática. Como ustedes saben, hay pacientes con COVID que empiezan a hacer taquicardia, que empiezan a hacer disautonomía, que tienen taquicardia al reposo, que llegan incluso a hacer un POTS, ¿no? Hay una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, puede haber una disfunción endotelial que permanece todavía, mayor inflamación, sobrecarga de volumen, y a estas condiciones clínicas pues les asociamos algunas condiciones ambientales que a su vez también hacen que esa presión arterial se suba, como pueden ser pues los problemas económicos, las alteraciones del sueño, el sedentarismo, la alimentación que fue muy mala en época de pandemia, el sobrepeso que empiezan a tener los pacientes. Por eso es que tenemos hoy en día recomendaciones tanto para pacientes como para médicos. Y quizás una de las cosas que nos ha traído la pandemia es la relevancia que hoy en día tiene la telemedicina y el telemonitoreo, ¿no? Ha llegado para quedarse, más bien hay que ser bastante sistemáticos, organizados, para llevar a cabo una consulta virtual, ¿no? Y otro punto es el automonitoreo de la presión arterial, que como ya lo mencioné, aquí, por una parte, requerimos aconsejar que el paciente tenga un equipo validado, un equipo calibrado, y la responsabilidad sea de nosotros, o sea del personal no médico que nos acompaña en la consulta, que puede ser enfermería, un técnico de enfermería, de educar al paciente para una toma adecuada de la presión arterial, ¿no?
Esto a veces puede parecer simple para nosotros, pero tenemos que repetírselo muy frecuentemente a nuestros pacientes para que sepan tomarlo de manera adecuada y luego ellos nos puedan presentar un registro de presiones arteriales lo más cercanos a la realidad, ¿no? Y aquí yo voy terminando, ¿no? Les mencioné 40 minutos, creo que voy a terminar 2 minutos antes, y aquí van mis conclusiones. El MAPA y el AMPA o automonitoreo domiciliario cumplen un rol vital en el diagnóstico y control de la presión arterial. Fundamental es un diagnóstico oportuno y educar sobre el uso correcto de estos equipos. La estratificación del riesgo cardiovascular global es el siguiente paso, luego del diagnóstico, y sirve de guía para nuestra conducta terapéutica. La hipertensión arterial se asocia en determinados pacientes a una peor evolución del COVID, más aún en población no vacunada. No está clara si la asociación es independiente a otros factores de riesgo. Posiblemente un paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular preexistente, aunado a una mayor edad, lo convierte en una población de alto riesgo a la cual hay que insistir, si es que todavía quedan algunos de ellos, de que se vacunen y hoy en día que reciban su tercera dosis. Los antihipertensivos no deben descontinuarse, más aún sea un YECA o un ARA. Telmisartán es un ARA2 eficaz, potente, de larga duración, con beneficios más allá del control de la presión arterial. Y por último, la pandemia nos trajo una nueva era en el manejo, donde sobresale la atención remota y una oportunidad para educar y empoderar al paciente en el manejo de la presión arterial. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Doctor Alarco, en nombre de Laboratorios Galenicum Vitae, quiero agradecerle la magnífica presentación que el día de hoy ha tenido. Creo que ha sido, además de clara, ha sido sólida en su argumentación y creo que eso hace muy valioso el mensaje que usted nos hace llegar. Yo en estos momentos me encuentro fuera del país, no quería dejar de participar de este evento, para nosotros es muy importante, dado que estamos lanzando al mercado farmacéutico nacional un producto que, si bien no tiene la condición de innovación terapéutica, sí tiene algo que es muy valioso para los médicos en el Perú y para nuestros pacientes, y es el tema de ser un producto de alta calidad, donde el tema de la efectividad y la seguridad están totalmente descontados por el hecho de que estamos hablando de productos bioequivalentes e intercambiables. Una de las grandes fortalezas que Galenicum en sus diferentes líneas terapéuticas desarrolla es justamente eso, llevar a sus pacientes productos bioequivalentes e intercambiables, como lo dije, igual de efectivos y seguros que los medicamentos de la referencia. Nuestro equipo de visita médica seguramente así se lo han hecho saber, pero en los subsiguientes días vamos a estar llegando a sus consultorios con las muestras médicas de nuestros productos y principalmente con los estudios que soportan esto, porque independientemente de que estemos hablando de una patología altamente prevalente, donde de repente se ha estudiado mucho, donde de repente tenemos varias opciones farmacológicas, para nosotros, hombres de ciencia, es determinante que cada una de las cosas que nosotros podamos trasladar como información o como acción hacia nuestros pacientes esté gobernado por la razón, esté gobernado por la evidencia, y en ese sentido los productos de Galenicum manejan ese gran diferencial, estudios de bioequivalencia e intercambiabilidad frente al producto de la referencia. Muy bien, doctor Alarco, una vez más agradecer igualmente a todos los colegas que se han dado un minuto de su tiempo. Sabemos de que más allá de nuestras actividades laborales, también está el efecto COVID. En este momento estamos saliendo de una fatiga, de un estrés que conlleva el manejo de estos pacientes en todas las especialidades, en todos los niveles de atención, pero en ese contexto hemos querido hacer un alto, hemos querido hacer un espacio para no bajar la guardia también en reforzar información tan valiosa como la que es el manejo de la hipertensión en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias nuevamente, doctor Alarco,
Y un fuerte abrazo para todos, que todo siga yendo muy bien, que este momento sanitario que nos ha tocado vivir, pues vuelva a la calma y que las vacunas, como ya lo dijo también el doctor Alarco, sigan cumpliendo su función. Desde Galenicum, para todos, desearles lo mejor y siempre disfrutando la vida, creyendo en la vida, que es a donde nosotros apuntamos en Galenicum. Muy buenas noches, doctor Alarco, muy buenas noches, colegas. Muchísimas gracias por su asistencia. Un fuerte Muchas abrazo a todos. gracias y buenas noches. Gracias, adiós.